Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos viendo la unidad 1, Introducción a Electrónica de Potencia, específicamente punto 9, Cálculo de potencia para formas de ondas periódicas no sinusoidales. Para eso tendremos que ver el punto 10, las series de Fourier y la potencia media, el punto 11, fuentes no sinusoidales y carga lineal, y el punto 12, fuente sinusoidal y carga no lineal. Pero ¿por qué la importancia de las series de Fourier? Pues resulta que ellos son la mejor manera de calcular las potencias dentro de lo que son los circuitos electrónicos, que tienen señales no lineales, o en otras palabras, que tienen fuentes lineales con cargas no lineales o fuentes no lineales. Una carga lineal sería la señal sinusoidal emitida por cualquier elemento, en este caso un secador de pelo, un motor, ya comienza a ser, sigue siendo lineal, pero hay ciertas cargas que tienen muchos componentes inductivos, capacitivos, que crean distorsión en la señal. Veamos que acá hay una señal que está doblada o no es una señal sinusoidal pura debido a la inclusión de una fotocopiadora, y la señal comienza a ser no lineal, a tener un ruido o a tener una distorsión armónica, donde si utilizamos un analizador de armónicos podríamos ver que tenemos una componente principal y distintas componentes secundarias que también generan calentamiento en lo que son los componentes eléctricos y electrónicos, pero que no son aprovechadas en el proceso de conversión de la energía eléctrica a mecánica. Una carga no lineal podemos establecer una carga rectificada o una carga que tiene solamente cierto tipo de componentes. Aquí podemos ver que la señal de tensión normal sería AC. Cuando la rectificamos y tenemos una tensión en un condensador, comenzamos a tener un replay o un rizo, y ya esto es una señal no lineal, una carga no lineal. Y por otro lado también tenemos corrientes en los diodos que son no lineales, que se generan a través de picos. Más allá del tema, tenemos acá otro tipo de cargas no lineales, como la corriente que se genera en una carga RLC con una fuente. Podemos ver que se suprime parte de la tensión y se genera una curva bastante extraña, donde tenemos una componente principal, una componente de quinta armónica, una componente de sexta armónica y así sucesivamente. Entonces, una forma periódica no sinusoidal se puede describir a través de series de Fourier, y una vez que podemos obtener una serie de la misma, podemos comenzar a calcular su valor medio, o lo que sería su valor RMS. De esa manera podríamos obtener el valor RMS de la tensión en base a su serie de Fourier y su valor RMS de la corriente en base a su serie de Fourier o a la serie de la forma de onda. Acá podemos ver una señal poco común que es parecido a lo que sería un delta, que es el resultado de tener una armónica fuerte, la primera armónica fuerte, una tercera armónica fundamental bastante fuerte también, y distintas armónicas no fundamentales sumando energía en esa gráfica. Tenemos la característica de cada una de ellas, todas colocándose dentro del mismo sistema, y acá obteniendo una curva resultante parecida a la curva que habíamos visto inicialmente. Acá podemos ver una carga RL y la curva de la carga RL. Como podemos observar acá, tenemos una señal de tensión rectificada y una señal de corriente. La señal de tensión rectificada es la señal amarilla y la señal de corriente no lineal es la señal roja. La señal verde acá, grueso resaltante, es el valor de tierra, y como podemos ver acá, nuestro osciloscopio está configurado particularmente a 1 voltio por división. Si quisiéramos obtener el valor de potencia de este señor, tendríamos que tomar desde el punto 0 hasta el punto 9,5 multiplicado por 1 mili, de ahí sacamos la duración del periodo, definir cómo se representa matemáticamente con series de Fourier esta forma de onda y tomarla como la forma de onda del voltaje, y definir cómo se representa matemáticamente la segunda forma de onda y colocarla como la forma de onda de la corriente. Este ejercicio se debería separar en dos puntos. El primer punto, donde tenemos una senoidal pura de características específicas, y el segundo punto, donde tenemos la rampa de bajada en el caso del voltaje. En el caso de la corriente, el primer punto, donde tenemos la senoidal específica, y después el segundo punto, donde tenemos, veamos que acá se mantiene la senoidal, y después, en este punto, comienza un nivel estable, no es una rampa de bajada, unido por una bajada que parece súbita
pero que también puede parecer parte de una señal sinusoidal, de la misma señal sinusoidal que estamos hablando al comienzo de la curva. Entonces, la corriente habría que dividirla, primer fragmento, segundo fragmento, tercer fragmento, como continuación de la misma señal anterior. La suma de los tres fragmentos nos daría el valor de la señal sinusoidal representado como una serie de Fourier. Entonces resulta que en lugar de estar buscando las formas teóricas de obtener la forma o un valor matemático de una gráfica con la que nos estamos enfrentando, los instrumentos de medición son valores discretos, y eso se llama transformada discreta de Fourier, que tendría entonces una fórmula como la siguiente, basada en los distintos valores discretos. Eso lo estaremos desarrollando más adelante cuando hablemos de armónicos y distorsión. Sin embargo, vamos a tocar rápidamente entre estas características. Vemos que tenemos que hacer matrices y otras características, tenemos que hacer análisis de armónicos, explicar qué son los armónicos y los subarmónicos, pero principalmente quiero tomar un punto importante, que es, así como podemos representar el valor cuadrado RMS igual a 1 entre t de la integral de 0 a t del valor al cuadrado de la función, también se puede representar como una sumatoria, y podríamos decir que el valor RMS, el voltaje RMS, es la raíz cuadrada de la sumatoria de los voltajes al cuadrado. De ahí el primer error que está en nuestro cálculo de potencia. Nosotros calculamos como valor promedio, no como valor RMS. Por otro lado, de ahí también vamos a obtener que la potencia se puede representar como 1 entre t de la integral de 0 a t de valor de voltaje por la corriente diferencial T. Pero eso es lo mismo que tener, estamos hablando de potencia P, o sea, potencia activa, como la sumatoria H de los valores de voltaje H de las corrientes H por el coseno del ángulo entre ellos, potencia real. Pero si nos vamos más allá, tenemos tanto potencia real como potencia reactiva, como potencia S, que es B por I, o el valor de las componentes ortogonales al cuadrado. Pero más importante que esa definición que acabamos de ver es que una potencia S, B por I, también se puede representar como S igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los voltajes al cuadrado por la sumatoria de las corrientes al cuadrado. Y de ahí en adelante comenzamos a ver lo que es distorsión en la potencia y cómo calcular la distorsión en la potencia, pero eso es en otro objetivo. Entonces solamente tendríamos que reformular nuestro cálculo. Hemos realizado varios tipos de cálculos, entonces vamos a adaptarlo como nos dicen las ecuaciones. Se establece que estos distintos valores deberían tener el valor al cuadrado. Vamos a crear acá dos líneas adicionales, una, dos, y ahora sí, acá vamos a colocar este señor al cuadrado, y acá vamos a colocar el otro señor al cuadrado. Vamos a colocar aquí que es elevado al cuadrado, igual para acá, y esto es igual a tener este valor que está acá, que es el voltaje, el de acá es el tiempo, acá es el voltaje, multiplicado por el mismo. Bajamos nuestra línea y este señor es igual a tener este valor multiplicado por el mismo. Después de eso nos dice que la potencia realmente es la sumatoria de los valores de acá hasta el punto 0.95, que era el punto donde moría nuestra señal, entre la cantidad de muestras, que sabemos que son 19, pero las estamos colocando. Tenemos un valor de tensión, hacemos lo mismo para la corriente y terminamos diciendo que la potencia es igual a la raíz cuadrada de el valor del voltaje o de la sumatoria del voltaje al cuadrado multiplicado por la sumatoria de la corriente al cuadrado, y nos da 2.78659. Como podemos ver acá, no cumple con el valor que establece el instrumento, pero como ya dijimos, debemos recordar que tenemos errores, así como un posible error de funcionamiento en alguno de los instrumentos, porque están tomando valores que no son del todo los reales. Sin embargo, una multiplicación de la corriente por el voltaje seguramente nos dará el mismo resultado, 0.75 por 3.73. 0.75 por 3.73 nos da un valor extremadamente cercano al valor de la potencia que hemos obtenido calculándolo a través del método gráfico. De esta manera hemos visto los cálculos de potencia de formas periódicas no sinusoidales, las series de Fourier, hemos visto, punto adicional, lo que es la serie de Fourier discreta, hemos visto que podemos calcular la potencia de manera gráfica para fuentes no sinusoidales y cargas lineales, o que podemos calcular las potencias a partir de muestreo, lo cual ya es una herramienta bastante útil para poder resolver casi cualquier caso, siempre y cuando podamos definir dónde comienza y dónde termina el periodo de una señal. Y como siempre les digo, arriba suscríbete, al lado un video que te va a gustar y por allá arriba
una lista de reproducción que de seguro te va a interesar. Recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!